TV Reino. Cápsula de bendición con el pastor Víctor Segura. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Dios les bendiga. Para mí siempre es una bendición poder estar con ustedes a través de esta señal de TV Reino y con este nuevo podcast. Sé que vamos terminando el año y espero y lo estés terminando en victoria, ya que Dios quiere que tú puedas en el 2018 conquistar. Dios nos llamó a conquistar, Dios nos llamó a avanzar en su reino. Y pero bueno, para avanzar en su reino tenemos que tomar el consejo de la palabra. Tenemos que apoyarnos en la palabra de Dios. Y esta mañana quiero compartirte este mensaje. Estamos viendo los últimos días acerca de el Salmo 119. Y hay una parte muy interesante que quiero tocar hoy. En el versículo 7, Salmo 119, versículo 7, David dice: Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Todos debemos de tomar una decisión. Todos tenemos día a día decisiones que tomar. Algunas importantes, otras no tanto, pero hay muchas decisiones que trascienden en nuestra vida. Y aquí vemos la decisión del salmista David. Y él tomó una decisión de aprender. Porque dice en el Salmo 119, el versículo 7, Te alabaré con rectitud cuando aprendiere. Una decisión de aprender. David declara en este versículo 7 su disposición. Él estaba dispuesto a aprender de la palabra de Dios. Esto es lo que separó a David de muchas personas o de muchos reyes o de una multitud. A pesar de sus problemas, claro que ya conocemos, David nunca perdió su hambre por la palabra de Dios. Él nunca dejó de ser sensible a la corrección de Dios o a su instrucción en su justicia. Y al estudiar la Biblia, podemos ver cómo esta actitud surge una y otra vez, y principalmente en este salmo. Entonces, los hombres de Dios que alcanzan la verdadera grandeza tienen este tipo de actitud en común. El ser usado poderosamente por Dios no es cuestión de talento, de habilidad, de posición social ni de educación. Es cuestión de tener un corazón dispuesto para la palabra de Dios. Observa la actitud de Pablo. Desde el momento de su conversión, Pablo menciona y le dice al Señor Jesús: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esta misma actitud es la que Dios espera de cada uno de nosotros al obedecer sus mandamientos. Así como David, así como Pablo, también nuestro Señor Jesús estuvo dispuesto a obedecer al Padre. Él decía: yo no hago nada si el Padre no me lo dice. Él estaba para obedecer al Padre. Y esa es la actitud correcta para nosotros si queremos caminar en victoria, si queremos nosotros conquistar. Tenemos que aprender a obedecer, tenemos que aprender a ejecutar la palabra en nuestras vidas. Aprender a poner los mandamientos de Dios por sobre todas las cosas. Aquí la pregunta es: ¿realmente anhelamos la felicidad, la bienaventuranza y la plenitud con suficiente deseo para comprometernos a aprender la palabra de Dios? ¿Habrá en realidad ese deseo? ¿Te das cuenta que esa decisión afectará el resto de tu vida? Porque eso depende de cada uno de nosotros. Síguenos en las redes sociales: Facebook, YouTube, TV Reino. No estamos hablando de asistir a un estudio bíblico semanal. Esta es una decisión de aprender la Biblia y no solo unas cuantas cosas que podamos escoger nosotros a nuestra conveniencia. En nuestra iglesia no existe excusa para dejar de aprender la palabra de Dios. Nuestro discipulado lleva a un cristiano desde el momento de su conversión al punto donde pueda él caminar por sí mismo y seguir con el estudio de la palabra. Si tú no estás asistiendo a una iglesia que te enseñe a aprender la Biblia, comunícate con nosotros. Nosotros te podemos ayudar. O tal vez podremos ayudarte a ubicarte en algún área donde puedas encontrar una iglesia donde te puedan enseñar la palabra. Cuando menos tenemos disponibles los audios que compartimos aquí
en este tipo de podcast. Lo único que no podemos darte es la determinación de buscar a Dios con todo tu corazón, porque eso depende de ti. Yo puedo darte un estudio, puedo darte una dirección de una iglesia, pero la determinación depende de ti. Y David tenía esa determinación. La decisión de aprender la palabra de Dios es un punto inicial, pero se necesita otra decisión. Ya hemos aprendido que el mero conocimiento de la Biblia no es suficiente para obtener un corazón en pos de Dios. También es necesario estar dispuesto a comprometerse, a obedecer la palabra de Dios. Y así tiene que ser cada día en nosotros. Estar dispuestos a obedecer la palabra, estar dispuestos a seguir en la palabra de Dios. Por eso David decía que él iba a alabarle con esa rectitud cuando él aprendiere sus justos juicios. Nos convertimos en adoradores, nos convertimos en personas rectas cuando aprendemos los juicios de Dios. Así que esta mañana tú puedes aprender de la palabra, que no pase ni un día donde tú puedas sentarte y alimentarte de la palabra de Dios, que tú puedas aprender de la palabra de Dios, que tú puedas entrar a un discipulado y te puedan enseñar la palabra de Dios. Recapacita en esto y que esta palabra pueda, pueda ayudarte a caminar más en comunión con Dios, ya que la voluntad de Dios es que nosotros le conozcamos a Él y es a través de su palabra. Si este mensaje, si este podcast te bendijo, compártelo en tu muro o mándaselo a alguno de tus amigos que le pueda servir. Y bueno, espero poder estar contigo en la próxima. Yo soy el pastor Víctor Segura y nos vemos. Dios te bendiga. Sigue nuestros servicios en vivo por Facebook. Encuéntranos como Centro de Fe, Esperanza y Amor Topo Chico. Esta es una producción de TV Rey. Cápsula de